Los componentes de un circuito eléctrico están clasificados en estos 4 campos, con 5. El primero de ellos es fuente de alimentación, el segundo, componente de seguridad, tercero, componente de control, cuarto, componente transformador de energía y, por último, quinto, componente conductor. En cuanto a la fuente de alimentación, tenemos básicamente 2, corriente continua y corriente alterna. La corriente continua tiene 2 polaridades, una positiva y la otra negativa. Ejemplo de ello, la pila, la batería y la fuente de corriente continua. Por ejemplo, tenemos la pila. Este es un ejemplo de pila. La pila tiene un par de celdas, la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva y la parte negativa. La parte positiva y la parte negativa. Hay más tipos de pilas. No confundamos la pila con la batería. La batería tiene más de 2 pares de celdas. Es un conjunto de pares de celdas, como por ejemplo la batería de un automóvil o de una motocicleta. Y su representación tanto de la pila como de la batería es esta. Vean, el polo o la parte negativa está representada por esta línea vertical pequeña. Y la parte o el polo positivo está representado por una línea más larga. Ambas están de manera paralela y separadas en un espacio. Estas antenitas o estas líneas en la representación pues tiene que ver con los tornillos o los bornes de conexión, tales como por ejemplo este borne y este borne, o esta línea roja y esta línea negra. O está representado simplemente por los tornillos. Representa entonces de manera gráfica estos 2 puntos. Si nos referimos a una fuente de cualquier tipo, ya sea eléctrica o electrónica, conmutada o no, estamos hablando, o regulada o no, estamos hablando de nuestro eliminador. De un celular, de una tableta, o nuestro eliminador de una computadora o de cualquier otro aparato electrónico ya más moderno. Y está representado en este dibujo o este esquema, donde la parte negativa está de este lado y la parte positiva de este otro. Es una fuente de corriente continua. Puede haber otra figura, pero básicamente lo vamos a representar por medio de este círculo y adentro las líneas negativas y las líneas positivas. Bien, también está la fuente de corriente alterna. Aquí no hay 2 polos. Sí hay 2 cables, pero no significa que sean 2 polos. Aquí, tanto la corriente como el voltaje cambian de polaridad. Una de las líneas de alimentación siempre va a tener energía, la cual le vamos a llamar línea viva, fase. También recibe el nombre de línea caliente, pero nosotros lo acostumbramos como el que tiene corriente, o simplemente fase. Hay una representación muy parecida a esta fuente de corriente continua, y es a través de esta onda. La onda, ¿qué significa? Que tiene por un tiempo es negativa, en otro tiempo es positiva y en otro tiempo es 0.
aquí, aquí y aquí. Cambia de polaridad, deja de ser positiva para cambiar a ser negativa y deja de ser negativa para pasar a positiva a través del tiempo. Esto va variando. En nuestro país varía a una frecuencia de 60 Hz y su representación es a través de este símbolo. Es más frecuente en otro tipo de diagramas usar para instalaciones eléctricas ya domésticas o comerciales esta otra representación, una línea paralela a una segunda línea, donde una de ellas es fase, que es la viva, la que da toques, la de la corriente eléctrica, y la otra es el neutro o la línea neutra, la que no nos da toques, la que no trae energía que nos pudiera electrocutar. La que sí nos puede electrocutar es la línea fase. Bien, pasemos entonces a otra representación. Componente de seguridad. El componente de seguridad es muy importante en un circuito, porque si hay un corto o hay un desperfecto, ya sea por exceso de corriente o por temperatura, que se derrita algún cable y entre en contacto con algún otro cuerpo extraño u otra parte del circuito, puede provocarnos un desperfecto. Para salvaguardar ya sea el dispositivo o la persona que maneja el dispositivo eléctrico, se utilizan los fusibles. Miren, esta es la representación del fusible más común y es en la vida real más bien es una cintilla, un listón de este tipo. La parte delgada o el cuello de la cinta es la que se rompe. En caso de un exceso de corriente eléctrica, se derrite, se funde este metal, que es una aleación especial. También cabe mencionar que dicho listón, para mayor seguridad y ensamble, está dentro de un portafusible que es cilíndrico. También los hay de otro tipo, de tipo tapón. Tiene un listón allá adentro, más pequeño que este. Lo que importa es el cuello, la sección del cuello. Y esta es la sección más delgada, junto con esta. Adentro también tenemos esa sección de cuello. Una vez fundido o fundiéndose este listón, pues hay que cambiar todo el tapón. Para seguridad, este tapón debe de colocarse aquí. Lo vamos a enroscar de una vez para mayor seguridad. Hay otro tipo de componente de seguridad que usa una propiedad magnética y a la vez térmica de los materiales. Nosotros los eléctricos le llamamos pastilla, pero su nombre correcto es interruptor termomagnético. Su representación es muy parecida a las dos anteriores, con una pequeña variante donde formamos un arco aquí y no tocamos la parte de unión. Hay una separación. Significa que la interrupción no es por contacto en sí, sino por un campo electromagnético. También tiene un dispositivo adicional para mejorar la seguridad si se está sobrecalentando las líneas eléctricas. También tiene un componente muy sensible a cambios de temperatura que activa un dispositivo mecánico. Quiere decir que este es un componente electromecánico que también trabaja a través de la temperatura o de campos electromagnéticos. A la vez es un componente del siguiente tipo, componente de control. ¿Por qué?
porque sirve como un interruptor. Vamos a ver los interruptores. Un componente de control puede ser un interruptor o también llamado apagador o un conmutador, que conmuta entre prendido y apagado. Por eso se llama conmutador o simplemente apagador o interruptor. Hay muchas formas de representar en los diagramas eléctricos los componentes de control, porque hay muchos diseños y hay muchas características singulares en cada uno de ellos. Voy a manejarte los tres que se manejan más en un diagrama eléctrico para instalaciones domésticas o comerciales. El apagador de cuchilla originó este símbolo. El de cuchilla es un interruptor donde se le baja una palanca, pero era muy insegura porque tenía una parte de cobre o tiene una parte de cobre muy expuesta donde los dedos pueden tocarlo y nos puede electrocutar. Fue sustituido o es sustituido por este balancín. No por ello el símbolo cambió. Representa exactamente lo mismo. Adentro hay un componente, una laminilla, que hace que une esta parte con esta otra. Aquí está adentro escondida. Es una palanca o una laminita parecida a esta. Cuando se acciona el apagador, cerramos el circuito y está representado por esta doble flecha que está aquí. Al subir, interrumpe, abre el circuito. Al bajar o al cerrar, otra vez comunica esta parte izquierda con la parte derecha. La parte izquierda recibe el nombre de común. También recibe el nombre de polo. Apréndete eso. La otra laminita o el otro tornillo recibe el nombre de tiro. Simplemente es la salida. Repito, el común o el polo es la entrada, este y este, y este y este. Y los tiros son la segunda laminilla o el segundo tornillo y son las salidas. Este apagador, como podemos ver, solamente tiene dos tornillos o dos vías. Vean, una vía, primera vía, segunda vía. También es otro nombre, sea polo o sea tiro, ya sea entrada o salida. A esas laminitas se les conoce como vías. Entonces este apagador de un polo y un tiro se le llama apagador simple o apagador de dos vías. También las hay de 3 vías y las hay de 4 vías. Las de 3 vías se les conoce como apagador de escalera. También tiene una entrada, pero tiene 2 salidas a diferencia del apagador sencillo. Quiere decir que tiene 2 tiros o 2 salidas. Las hay de 4 vías también, los apagadores. Esos ya se usan como, por ejemplo, cuando quieres apagar un foco en 3 puntos distintos. Entonces necesitas esta combinación. Un polo o una entrada puede dar la salida ya sea en el tiro 1 o en el tiro 2. Este movimiento es doble, sube o baja. La entrada P1 o polo 1 puede salir por el tiro 2 o el tiro 1. La otra salida, la otra entrada, el polo 2, también tiene esa opción de 2 salidas, mas sin embargo, nunca se juntan. Si el polo 1 tiene, por ejemplo, su salida en el tiro 2, al mismo tiempo no puede estar ahí la salida del polo 2, está en el tiro 1. Se intercambian. Cuando el polo 1 cambia su salida al tiro 1, el polo 2 cambia su salida al de abajo, al tiro 2. Esta es la combinación o la característica que tiene un apagador de pasillo o de 4 vías.
Algo que se me olvidaba mencionar es que el apagador de escalera sirve para controlar una lámpara o un foco en dos posiciones distintas, abajo y arriba de las escaleras, por ejemplo. Por eso se llama apagador de escalera. Y un apagador de pasillo, que también se llama apagador de escalera en algunos libros técnicos, que para mí es confuso, no debería ser así. Se le llama apagador de pasillo porque en un pasillo largo en un edificio nos permite apagar un solo foco o una sola lámpara en tres posiciones distintas, a diferencia de un apagador de escalera que es en dos posiciones distintas, arriba y abajo. En el pasillo te pone una posición extra para poder controlar. Quiere decir que es en los extremos del pasillo y en medio del pasillo. Muchos pasillos son tan largos que tienen una entrada extra en medio. ¿Y cómo controlas esa lámpara de todo el pasillo? O las lámparas de todo el pasillo. Si llegas en medio, no tendrías que caminar hacia la izquierda para prenderlo, sería ilógico. O caminar hacia la derecha. Caminarías a oscuras. Entonces, requieres que inmediatamente en medio del pasillo tú tengas acceso y control a esas lámparas, a ese foco. Entonces necesitas una posición extra, la posición intermedia, la de en medio. Entonces tienes izquierda, derecha y en medio. Controlas los focos o las lámparas en tres posiciones. Lo que el de escalera no, nada más arriba y abajo, o en un extremo o en el otro. Bueno, seguimos con los otros componentes. En este caso se trata del componente de transformación de energía. ¿Por qué de transformación de energía? Ustedes saben que la energía eléctrica se puede transformar en otros tipos. Por ejemplo, en luz, en calor, en movimiento mecánico, en ondas electromagnéticas como el microondas o la radio, o para energizar cualquier otro electrónico, computadoras, celulares, qué sé yo, controles a distancia, relevadores. Bueno, un sinfín de aparatos eléctricos se pueden controlar. Y esos aparatos transforman la energía eléctrica en otra. Yo no voy a hablar de todos los componentes que pudiera haber en un circuito eléctrico, pero sí voy a hablarte de la simbología más básica que hay en un circuito eléctrico. Los focos o lámparas se pueden representar de esta manera. A este símbolo yo le llamo la pokebola, por la analogía o el parecido que hay con esa serie animada de Pokémon, o Pokémon dicen en inglés. Pero bueno, este es el filamento que está en el interior de la lámpara o del foco. Es el filamento que enciende. También se puede representar como un sol, ya que irradia energía o luz lumínica. También la lámpara se puede representar por medio de una barra, ya sean las lámparas esas de LED o las fluorescentes, como entonces este símbolo. Pero ese símbolo también se utiliza para otro componente como resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas, pues todo provoca o tiene resistencia al paso de la energía eléctrica. Como sabemos, pues cuando lo tocamos está caliente. Por eso es válido también representar una lámpara, un foco, de esta manera, como si fuera una resistencia. Si es una resistencia netamente 100%, por ejemplo, la que hay interna en esta pistola de silicón, adentro hay una resistencia. No produce luz, por lo que se puede representar por medio de este zigzag o esta línea quebrada en zigzag. Pero curiosamente también la resistencia se puede representar como esta barra, caso anterior como la lámpara. Entonces, no hay problema, no debe haber confusión, simplemente al principio de tu hoja pones qué significa el símbolo. Y hay más símbolos, hay una gran cantidad de símbolos. Los puedes consultar en un libro técnico del electricista o en internet. Pero estos 4 componentes los vas a ver muy seguido en los diagramas eléctricos. Vamos a pasar al último campo de componentes de un circuito eléctrico, y para mí es el más importante. ¿Cómo conduces la energía eléctrica? A través de
cables o alambres conductores. Miren, simplemente se representa con una línea o con curva. Básicamente son líneas rectas. Esto representa los cables, los alambres o cualquier otro conductor alargado. Cuando nosotros queremos representar en un diagrama el cruce de estos conductores, hay dos opciones. Que en el cruce exista una unión o un amarre entre varios cables, que de ahí se derivan a más ramificaciones, o simplemente cruzan por el dibujo, pero no están unidos. Cuando no están unidos, este cruce se representa de esta forma, haciendo como una pequeña herradura aquí. O simplemente cruzando las dos líneas, pero sin ninguna unión. Cuando sí existe esa unión, se representa con un puntito, de esta forma. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte del video. Quiero representar, por ejemplo, el esquema de un circuito eléctrico básico, donde vamos a alimentar un foco controlado por un interruptor sencillo de 2 vías. Comenzamos con nuestra fuente, dibujando 2 líneas paralelas, la primera la fase, la segunda el neutro. Recuerden, después de la fase viene el componente de seguridad, el fusible. El fusible no se coloca en el neutro, los fusibles siempre se colocan en el vivo, en la fase. Va entonces en la misma línea. Luego del componente de seguridad viene lo que es nuestro interruptor de 2 vías, entrada y salida. Después de nuestro interruptor viene el componente que va a transformar la energía eléctrica en luz, nuestra lamparita o foco. Y después, por la salida del foco, regresamos al neutro. Por ahí retorna la energía. Bien, aquí tenemos los componentes básicos de un circuito eléctrico y cómo se interconectan para representar lo que aquí se me está pidiendo. Ahora, de aquí tenemos que pasar a conectar de manera real. ¿Quién representa mi fuente? Mi fuente va a estar representada por mi extensión, mi cordón dúplex. Lleva las 2 líneas, el vivo o la fase y el neutro. Después viene el fusible. Vamos a garantizar que esté bien conectado. Para ello vamos a usar nuestra lamparita. Al parecer no hay un buen contacto. Vamos a usar nuestro multímetro. Nuestro multímetro debe estar seleccionado en voltaje de corriente alterna. Lo hay de voltaje de corriente directa, cuidado con eso. Vamos a usar la escala del voltaje de corriente alterna. A una escala de 200 voltios, ya que en nuestro país y en otros países está a 127.5 voltios aproximadamente. Entonces, en una escala de 200 es más que suficiente. ¿Qué tiene que hacer? Agarro uno de las ondas y tengo que checar el voltaje colocándolo en este extremo, en este tornillo, y la otra punta
en el neutro y debe de marcar. No marca significa que no hay, me va a fallar el circuito, no va a prender el foco, significa que no hay un buen contacto. Si no logro ese contacto, voy a tener que usar el otro fusible. Sí, este fusible, vamos a ver de este lado. Acá sí, no está pasando la corriente. Voy a desenergizar el sistema para no darme toques. A veces, por lo regular, el problema viene en que no son compatibles los diferentes componentes que uno compra en las tiendas. Y eso que está hasta el fondo. Les recuerdo que está desenergizado. Lo que estamos haciendo es levantar la parte del medio para que entre en contacto con la parte del medio del fusible o del tapón del fusible. Esta se llama lengüeta y la vamos a levantar o la estamos levantando. Esta parte del medio. Es que no tiene por qué hacer esos fallos. Vamos a darle una segunda oportunidad a esto. De lo contrario, usaré el otro fusible, la laminita, el listón, este de aquí. Pero es más inseguro ese método. Y nos debe dar 127 voltios. Ya nos está dando casi 126. Ya que aseguramos, tenemos nuestra fuente, nuestro fusible, componente de alimentación, componente de seguridad. Ahora vamos por el interruptor. El interruptor de 2 vías por seguridad nada más voy a conectar esta parte de la entrada. Todavía no conecto esta para no darme toques. Y usamos este cable para la salida. Y ya tenemos nuestro interruptor conectado. Ahora vamos a apagarlo. Siguiendo el esquema, sigue lo que es el foco o la lamparita. Yo ya marqué la parte que corresponde en medio. Para evitar problemas de conexión, como hace rato, vamos a levantar un poco lo que es la lengüeta de medio. Entra por el tornillo de la fase o el retorno y conectamos el cable de salida al neutro. Conectamos al neutro y finalmente conectamos lo que nos hace falta al tornillo de salida del fusible. No prende porque lo tenemos nosotros acá el interruptor apagado. Vamos a encenderlo y ahí está. Está representado de manera esquemática nuestro circuito y montado de manera real. Apagamos. Encendemos. Bien. Por el momento esto es todo.
Más adelante haré otros videos donde nuestro esquema se irá haciendo más complejo, donde vamos a conectar, por ejemplo, elementos de conexión, que por cierto sería otro campo de componentes, sería un sexto campo, o podría pertenecer a lo que es elemento de control, aunque pudiéramos independizarlo y ponerlo como un sexto campo independiente del componente de control, ¿verdad? Sería componente de conexión, que sería más adecuado, ¿verdad? Tener un sexto campo de componentes o una sexta clasificación de componentes de un circuito eléctrico. Los elementos de conexión. Bien, eso es todo.